Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, uno de esos que seguro les encanta, del secreto detrás de la relación entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Y no me refiero al secreto de por qué son una pareja tan adorable, sino al supuesto secreto revelado, de por qué Ozge, según algunos rumores y fuentes, estaría espiando a Serkan. Sí, como lo oyen. Un tema polémico con muchas interpretaciones y que, como siempre, vamos a analizar a fondo. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta que formes parte de esta comunidad. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona: novelas turcas, chismes del mundo del espectáculo, noticias de tus actores favoritos y mucho más. Así que no te lo pierdas. Bien, volviendo al tema principal. La historia de Ozge Gurel y Serkan Ayolu es de esas que nos encantan. Se conocieron en el set de la serie Cherry Season, o Amar es Primavera, como se conoce en algunos países, y la química que tenían en pantalla se trasladó a la vida real. Romance en estado puro. Se enamoraron, se casaron y, en general, proyectan una imagen de pareja sólida y feliz. Pero, como en todas las relaciones, siempre hay especulaciones, rumores y chismecillos que corren por ahí. Y es aquí donde entra en juego el supuesto espionaje de Ozge hacia Serkan. Debo aclarar que hasta el momento no hay pruebas concretas que confirmen esta afirmación. Todo se basa en rumores que han circulado por redes sociales, foros de discusión y algunos medios de comunicación. Sin embargo, la naturaleza curiosa de los fans, y el interés que genera esta pareja, hacen que valga la pena analizar la situación. Profundizando en el rumor, ¿qué hay detrás del supuesto espionaje? ¿Por qué se habla de que Ozge espía a Serkan? Básicamente hay dos vertientes principales en estas especulaciones: la primera, relacionada con los celos, y la segunda, con el control. La vertiente de los celos esta línea de pensamiento sugiere que Ozge, de alguna manera, estaría celosa del éxito de Serkan, de las interacciones que tiene con sus compañeras de trabajo, o de cualquier situación que pueda generar inseguridad en la relación. Los celos en este contexto se interpretan como una reacción ante la posibilidad de que Serkan pueda sentirse atraído por otras personas, especialmente en el entorno laboral donde las relaciones profesionales pueden ser, a veces, ambiguas. La vertiente del control esta perspectiva implica que Ozge, con intenciones de supervisión, estaría interesada en saber dónde está Serkan, con quién y qué está haciendo. Se asume que esta actitud nace de una necesidad de controlar la relación, de tener conocimiento de cada paso que da Serkan, ya sea por desconfianza, inseguridad o una combinación de ambos. El control, en este caso, se manifiesta como una forma de gestionar la ansiedad y mantener la estabilidad percibida de la relación. Las pruebas detrás de las especulaciones. Para sustentar estos rumores, se han utilizado diversas pruebas, que a menudo son subjetivas y sujetas a interpretación. Estas son algunas de las más comunes. Fotos en sets de rodaje. Se han difundido fotos que supuestamente muestran a Ozge merodeando por los sets de rodaje de Serkan. Estas imágenes se interpretan como una evidencia de que Ozge estaría vigilando a su pareja, buscando conocer de primera mano las interacciones de Serkan con sus colegas de trabajo. Sin embargo, es importante destacar que estas fotos podrían ser simplemente el resultado de una visita casual, un gesto de apoyo, o incluso una coincidencia. Comentarios en redes sociales. Se han analizado comentarios en redes sociales, tanto de Ozge como de personas cercanas a la pareja, que se interpretan como indirectas. Estos comentarios, a menudo crípticos o ambiguos, se sacan de contexto y se utilizan para reforzar la idea de que existe una dinámica de celos o control en la relación. La subjetividad inherente a la interpretación de los mensajes en redes sociales hace que esta prueba sea particularmente vulnerable a interpretaciones erróneas. Supuestas fuentes cercanas. Algunos medios han citado supuestas fuentes cercanas a la pareja que afirman que Ozge es posesiva. Estas fuentes, a menudo anónimas, son difíciles de verificar y su credibilidad es cuestionable. La información proporcionada por estas fuentes puede ser sesgada, malintencionada o simplemente falsa. Analizando las perspectivas y contextualizando la situación. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
¿Realmente Ozge Gurel está espiando a Serkan Ayolu? La verdad es que sin pruebas sólidas, es muy difícil determinar la veracidad de estas afirmaciones. Lo que sí podemos hacer es analizar diferentes perspectivas y contextualizar la situación. Asterisco 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 el mundo del espectáculo y los rumores. Ese asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, los rumores y las noticias falsas están a la orden del día. Es fácil que se malinterpreten ciertas acciones, se saquen conclusiones precipitadas y se creen historias que no corresponden con la realidad. Los actores, al ser figuras públicas, son objeto constante de escrutinio y especulación. Cualquier interacción, por mínima que sea, puede ser analizada y tergiversada para generar controversia y atraer la atención mediática. Asterisco 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 la presión de la fama asterisco asterisco la fama y el éxito conllevan una gran presión. Los actores están constantemente expuestos al escrutinio público, a las críticas y a la especulación. Es normal que, como pareja, busquen apoyarse mutuamente y proteger su privacidad. Visitar el set de rodaje de su pareja o comentar sobre su trabajo en redes sociales puede ser interpretado como un acto de apoyo y cariño, y no necesariamente como una señal de celos o control. Asterisco 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 el factor cultural asterisco asterisco en algunas culturas, la idea de la posesión y el control en las relaciones es más aceptada que en otras. La cultura turca, en particular, tiene una larga historia de valores tradicionales que podrían influir en la percepción de la dinámica de una pareja. Sin embargo, es importante señalar que esta aceptación no justifica el supuesto comportamiento de espionaje, sino que puede ayudar a comprender por qué ciertos rumores se propagan con más facilidad en determinados contextos. Asterisco 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 el derecho a la privacidad asterisco asterisco es fundamental recordar que estamos hablando de dos personas con una vida privada. El hecho de que sean figuras públicas no les resta el derecho a tener una vida personal, con sus propias dinámicas y secretos. Es importante respetar su intimidad y evitar juzgar o condenar sin tener información precisa y verificada. La especulación y el chismorreo sin evidencia sólida solo contribuyen a la difusión de información falsa y a la violación de su privacidad. Asterisco asterisco conclusiones y reflexiones personales asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Personalmente considero que los rumores sobre el espionaje de Ozge Gurel a Serkan Ayolu no están respaldados por pruebas sólidas. Es probable que se trate de especulaciones, malentendidos y la búsqueda de sensacionalismo. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y multifacéticas. Las dinámicas entre las personas varían, y lo que puede funcionar para una pareja no necesariamente funciona para otra. Es crucial evitar generalizar y emitir juicios apresurados basados en rumores infundados. Si existieran problemas de celos o control en la relación de Ozge y Serkan, lo más sensato es que los aborden de manera privada y profesional. No nos corresponde a nosotros, el público, inmiscuirnos en su vida personal ni especular sobre sus problemas. Asterisco asterisco más allá del rumor, la importancia del respeto y la privacidad asterisco asterisco. La vida sentimental de las personas es un tema delicado y que debemos abordar con cautela y respeto. No nos corresponde saber los detalles íntimos de su relación. Lo más sensato es ser respetuosos con su privacidad y desearles lo mejor. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que leemos o vemos en Internet es verdad. Debemos verificar la información antes de creerla y evitar difundir rumores que puedan dañar la reputación de otras personas. Asterisco asterisco en resumen asterisco asterisco. Hemos explorado los rumores sobre el supuesto espionaje de Ozge Gurel hacia Serkan Ayolu, analizando las posibles causas y las pruebas que se han utilizado. Hemos visto que sin evidencia concreta es difícil confirmar estas afirmaciones. Hemos hablado de la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de respetar la privacidad de las figuras públicas. La clave está en la cautela, el respeto y la responsabilidad al consumir y compartir información. En lugar de alimentar rumores, debemos enfocarnos en apreciar el trabajo de Ozge y Serkan, y desearles lo mejor en su vida personal y profesional. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Recuerden que en este canal, siempre buscamos desentrañar los misterios del mundo de las series turcas y del espectáculo en general. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarme qué opinan de este tema. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Tienen alguna otra información? Me encantaría leerlos.
Y por supuesto, no se vayan sin darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a crecer en esta comunidad. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.